sobre el cual muchísimas personas me han consultado en reiteradas oportunidades: la prosperidad. Antes de entrar de lleno al tema, quiero decir algunas cosas que son fundamentales. Seguramente este mensaje va a ir en dos cuerpos, es decir, en dos partes, parte 1 y parte 2. Lo primero que quiero decirles, que creo en la prosperidad bíblica, que creo en un Dios que prospera, que tengo la absoluta certeza de que Dios puede prosperarte. De hecho, soy un predicador de la prosperidad. Eso en primer lugar. Pero además de ser un predicador de la prosperidad, debo decirles que tengo muchísimos amigos y amigas quienes han sido bendecidos extraordinariamente en lo económico, en lo empresarial, en lo material, en lo financiero, a partir de milagros obrados solamente por Dios. De manera que no solamente tengo fe en que Dios puede prosperar, sino que además lo he visto y lo sigo viendo continuamente. Nuestro Dios es un Dios que prospera. Necesito que usted se tome el tiempo para tomar con cuidado esta palabra, que la medite, que no la acepte a ojo cerrado. Deténgase en cada parte de la cual vamos a hablar. Medítela, reflexione sobre ella, anímese a realizar un servicio diferente. Para hablarles de este tema, prosperidad, quiero invitarles a abrir la Biblia en el versículo consagrado para este tema, que se encuentra en la tercera epístola de San Juan Apóstol. Este libro o esta epístola tiene solamente un capítulo, y entre los versículos 1, 2, 3 y 4 leemos lo siguiente. Carta de San Juan Apóstol, la tercera de ella, escrita a Gayo, el anciano amado. Dice la Biblia así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El mensaje de la prosperidad, el mensaje que hará que en nosotros se genere la fe necesaria para creer que Dios es capaz de prosperarnos, es un mensaje absolutamente bíblico. Si quieres encontrar pasajes sobre la prosperidad en el Antiguo Testamento, con toda seguridad allí encontrarás una innumerable cantidad de textos. Pero si la quieres encontrar en el Nuevo Testamento, allí también encontrarás gran cantidad de textos que van a sostener esta verdad. De manera que el tema de la prosperidad no es una verdad que necesitamos aceptarla ciegamente, sino que hay pasajes bíblicos clarísimos que sostienen esta verdad. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la prosperidad material, económica, financiera,
es posible. El problema es que se están dando ciertas cosas en el seno de la Iglesia que ha pasado la raya con relación a la predicación de la prosperidad y vergonzosamente se ha transformado en elementos que el hombre y la mujer que no conoce a Dios utiliza para condenar el verdadero cristianismo. El Evangelio está altamente comercializado. Tras textos que nos hablan en relación a la prosperidad, estamos observando que agazapados se encuentran los mercaderes de la fe. Hombres y mujeres que sin escrúpulos hacen saltar el último centavo a los miembros de la Iglesia del Señor en honor de aquel que tuvo que pedir un denario prestado para ilustrar su sermón. Ese tipo de práctica es la práctica que como siervos y siervas de Dios debemos condenar, pero además no debemos permitir que dentro de nuestras congregaciones ese tipo de predicación y de práctica goce de buena salud. A ver, voy a decir algunas cosas que tal vez les sorprendan, pero además de que tú y yo somos personas de fe, que creemos en la Biblia, además tenemos 5 sentidos. Entonces, cada persona tiene que evaluar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de las promesas de Dios, desde el punto de vista de la fe, la situación que está viviendo. Si en una congregación de 10 jornadas de culto, en 8 se habla acerca de la prosperidad de una manera afiebrada, desmedida, está habiendo allí un problema. Si de 10 cultos, 8 o 10 cultos, 10 reuniones, es prosperidad, prosperidad, y da esto, y da aquello otro, y da... Entonces me temo que esa congregación está en serios problemas. Pero cada uno de nosotros debemos levantarnos y reflexionar sobre lo que nos predican, sobre lo que nos enseñan y ver si es bíblicamente correcto. No debemos tragarnos todo lo que se nos enseña como palabra santa. Debemos hacer como los cristianos en Berea, en aquella antigua iglesia bíblica, que cuando el mismísimo apóstol Pablo fue a llevar la palabra de Dios, no se lo tragaba todo porque lo dijera San Pablo, sino que escuchaba lo que decía el apóstol y automáticamente iban al material bíblico que en esa época tenían y con el cual podían contar para pasar por el filtro de la palabra de Dios toda enseñanza. A ver si me entiende. Todo lo que se enseña, todo lo que vamos a creer, todo lo que vamos a llevar a la práctica, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si no pasa el filtro de la palabra de Dios, no tenga miedo de rechazarla,
No tenga miedo de rechazar lo que le están enseñando si lo que le están enseñando no tiene base bíblica que la sustente. A ver, estamos en un tiempo sumamente peligroso. Y muchas veces cuando tengo oportunidad de entrar a las redes sociales, veo una enorme cantidad de corrientes al respecto, a favor y en contra de este tema. Todos estos quienes se enfrentan desde el punto de vista bíblico en posiciones diferentes, corresponden a miembros de la familia de Dios. El problema grave es cuando tenemos que escuchar a personas que no conocen a Dios, que no conocen la fe, que no conocen la Biblia, renegando, murmurando al camino de la verdad por culpa de este desmedido mercantilismo que tenemos en nuestras congregaciones. A ver, si en tu congregación de 10 días, 8 días, 6 días solamente hablan de prosperidad, prosperidad, prosperidad y colocan una mesa inmensa para que la gente dé y le hacen saltar el último centavo a los feligreses, que finalizada la reunión se quedan sin dinero para el bus, entonces hay un problema. Cada pastor, cada predicador debe velar por las almas. Y si en una congregación Dios bendice al pastor, Dios también tiene que bendecir a las ovejas. La Biblia dice que esa unidad del pueblo de Dios es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, que esa bendición de Dios que parte de la palabra de Dios bien predicada y bien aplicada, es como el aceite sobre la cabeza de Aarón que baja por su cabeza, por sus hombros, hasta el borde de sus vestiduras. Si en tu congregación tus líderes son bendecidos, tú también tienes que ser bendecida, bendecido. ¿Cómo puede ser que ya hace años que venimos escuchando el mismo mensaje? Nuestros pastores llegan en Mercedes-Benz, en BMW, en Audi, y no estoy hablando nada en contra de que Dios prospere a su siervo. Déjeme cerrar el círculo de la idea. Que llegan en vehículos de alta gama a la reunión. Baja tanto él como su esposa como si fueran estrellas de Hollywood. La esposa hasta viene con aquel cachorrito que lo ha sacado recién de la peluquería canina. Un moñito rojo, perfumadita. Marchan a la iglesia, no saludan a nadie, predican, termina la reunión y con la misma velocidad salen por una puerta lateral directo a su vehículo y se marchan, mientras sus miembros que hace años y meses están ofrendando porque les están hablando de que cuando más siembren, más van a recibir y nunca les llega esa bendición, entonces hay un problema. Peor aún, si cuando después de ser, admítame el término, extorsionados desde el púlpito, nos hicieron entregar el último centavo que formaba parte del dinero que íbamos a utilizar para abonar el bus que nos llevaría a nuestro barrio, a nuestra casa. Y que ahora termina el culto, ya entregamos todas las semillas
y ahora tenemos que marcharnos caminando. Y lo más terrible es que a las 2-3 cuadras del centro de prédica, oh, sorpresa, pasamos frente a un restaurante. Y son líderes que ni nos saludaron a la entrada cuando llegaron, ni nos saludaron cuando se fueron. Están sentados a la mesa con la carta y un vino que vale $200, $300 cuando tú tienes que volver a tu casa caminando. Si eso está funcionando así, escapa de esa congregación. Huye de ese lugar. Huye de ese lugar. No dejen que te vean como mercadería. Quiero leerles una palabra de Dios en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Insisto, yo creo en la prosperidad, lo he visto en muchos amigos y amigas, pero creo en la prosperidad bíblicamente correcta. En la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, dice la Escritura así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escuche, por avaricia, dice San Pedro, harían los hombres en los tiempos postreros mercadería de vosotros. ¿Qué significa esto? Que por deseos descontrolados internos harían mercadería de vosotros. Escuche. Si la bendición le está llegando solo a su líder y usted hace meses y hace años que está asistiendo y ya lo ha declarado, ya lo ha proclamado, ya lo ha decretado tantas veces y no pasa nada, pues, por favor, un poco de sentido común, levántate y huye de ese lugar. Te están mintiendo, te están engañando, están haciendo mercadería de ti. Si el líder es bendecido, tú también tienes que ser bendecido. La bendición de Dios viene así, como dice el Salmo, como el rocío sobre el monte Hermón, que desciende y baja por toda la falda de aquel monte y llega hasta el final, como el aceite de la unción sobre el sacerdote Aarón. Así es que llega hasta el borde de la vestidura, de sus vestiduras. Esto significa que la bendición de arriba te llega a ti, de manera que tú necesitas entender que estamos viviendo en los postreros días. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios auténtica nunca podrá estar feliz sin haber saludado a los miembros de su congregación al final de cada reunión. Incluso cuando regrese a su casa en el camino, seguramente recordará al hermano Juan Pérez, que lo vio medio decaído y conversando con su esposa le dirá: lo he visto medio mal a Juan Pérez y necesito ir a la casa a ver qué pasa. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, no se puede sentar a una mesa
a participar de una cena extraordinaria, mientras sabe que sus miembros han ofrendado hasta el último centavo y probablemente esa noche no tienen para comer. Atención, atención, que si le llega a uno, nos llega a todos. Otra palabra que quiero leerles se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 3, y dice la Biblia algo interesante, capítulo 6 de primera de Timoteo, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Tenemos dentro del cristianismo distintas corrientes al respecto. Probablemente las más emblemáticas, digamos, sería en primer lugar aquellos que creen en la prosperidad a full, y aquellos otros que creen en un cristianismo de la prueba, de la lucha, del llanto, de la cruz. Unos creen que para ser salvo, cuanto más pobre, cuanto más desgraciada es su vida, más salvo es. Estás equivocado. Y otros creen que cuando más dinero tienen, más salvo es. Hay un equilibrio que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles lo siguiente: creo en la prosperidad y la predico, pero quiero hacer un llamado para que tengamos cuidado acerca del peligro que representa la predicación desmedida de un tema que solamente nos va a llevar a girar en el mar o en el río como aquella canoa que está siendo esforzada la marcha con un solo remo, solamente girará. La Biblia dice que la prosperidad es posible. Tú puedes ser prosperada y prosperado, pero debes entender que es fundamental que todo tipo de predicación o de mensaje lo pases por la palabra de Dios, que es al fin y al cabo el mensaje que lo aprueba todo. Esta es la primera parte. No puedo continuar hablándoles más, pues tengo poco espacio en mi móvil, de manera que esto lo haré en 2 o en 3 partes. Por la atención, muchas gracias. Que Jesucristo les bendiga.